Bienvenidos a la clase número 6 de la asignatura Sistemas de Radar. En esta oportunidad nosotros nos vamos a concentrar en la parte de la recepción de la señal de radar. Anteriormente habíamos visto los transmisores, cómo generábamos la señal de radar. Ahora vamos a ver cómo recibimos esa señal de radar. Así que, sin más, vamos a compartir pantalla y de esa manera iniciamos la clase. Entonces, como comentábamos hace un momento, nosotros vamos a estar atendiendo a los receptores. Habíamos dicho, otro de los temas que vamos a ver que está muy ligado con la parte de los receptores es el tema de los duplexers, que son los dispositivos que nos permiten proteger al receptor, porque como ya hemos visto en clases anteriores, la diferencia entre el nivel de la señal transmitida y el de la señal recibida es muy grande en el caso de los sistemas de radar, y por esa razón necesitamos dotar a nuestro receptor de algún medio de protección. Y finalmente, pues hablaremos un poco de la detección de las señales de radar, porque las señales están embebidas en ruido, así como nuestro backing del día de hoy. Pues. Así que empecemos con esto. Ya anteriormente habíamos visto, entonces, que enviábamos, teníamos un transmisor y a través de ese transmisor nosotros producíamos una señal que llegaba hasta el blanco y regresaba. La función del receptor, pues, es la función inversa. Es decir, tomamos ahora esa señal proveniente de los blancos y la procesamos. En última instancia, para que el operador de radar pueda tomar una decisión al respecto, ¿okay? Independientemente si se trata de un operador militar o civil. Ya habíamos mencionado también en clases anteriores, cuando estudiamos el esquema general del sistema de radar, que había dos sistemas fundamentales para la recepción de la señal de radar, igual que en cualquier sistema de comunicaciones. Tenemos dos tipos. Los receptores homodinos, que hacen una traslación directa a banda base, y los heterodinos, que pasan por una frecuencia intermedia antes de llegar a banda base. Y habíamos mencionado, digamos, las ventajas y las desventajas, pues, de cada uno de ellos. Así que hoy día, en realidad, prácticamente todos los receptores que nosotros tenemos son de tipo heterodino, porque podemos justamente optimizar los filtros si trabajamos con una frecuencia única, que sea la frecuencia intermedia, no importa cuál sea la frecuencia de RF que estemos utilizando. Ajá. Ahora, como les decía, la señal transmitida tenemos que separarla de la recibida para poder tener la información que estamos buscando de distancia y velocidad. Por una parte, habíamos visto en clases anteriores que en el caso de los radares SW con conversión directa, pues la señal transmitida y la recibida, pues, estaban mezcladas simultáneamente en el tiempo. Los demás radares están separados. ¿Por qué? Por el tiempo de tránsito de la señal de ida y vuelta al blanco, y porque la señal tiene una duración finita, que es justamente lo que hemos estado utilizando para poder determinar la distancia. ¿Okay? Pero volviendo sobre el tema anterior, yo les decía que las magnitudes entre la señal transmitida y la recibida son muy, muy dispares, que hay una diferencia muy grande entre ellas. Y si se trata de un radar más o menos potente, podemos tener que la señal puede ser tan grande que puede destruir al receptor. Así que entonces tenemos que pensar en la forma de separar estas señales. Bueno, la primera cosa que tenemos para la separación es el dispositivo que denominamos el duplexer. ¿Okay? ¿Qué es un duplexer? Es un dispositivo que permite conectar de manera segura a un transmisor potente, manteniendo al receptor protegido. ¿Okay? Y bueno, esa es una definición general. Estrictamente hablando, pudiéramos considerar que hay no uno, sino varios tipos de duplexer.
Ah, por ejemplo, un circulador puede actuar como un duplexer porque me permite conectar un transmisor y un receptor a una antena común manteniendo una aislación entre ellos. Por ejemplo, decimos allí que esa aislación pudiera estar del orden de unos 40 decibeles. Pero eso pudiera no ser suficiente. Si yo tengo que trabajar con potencias grandes. Entonces, en este caso, tenemos que recurrir a otros dispositivos que manejen pues, esas potencias grandes. Y vamos a estar estudiando el día de hoy esencialmente dos tipos de dispositivos, aquellos que están basados en tubos de gas y aquellos que están basados en semiconductores. Esencialmente, pues la idea es que estos dispositivos, tanto el de tubo de gas como el semiconductores, son dispositivos que tienen un comportamiento no lineal, especialmente cuando las excitaciones son grandes. Y lo que va a suceder realmente es que ellos van a pasar de una condición, podríamos decir, de aislante a cortocircuito, en un tiempo, por cierto, muy rápido, cuando tengo un campo electromagnético fuerte. En algunas ocasiones, sobre todo en el caso de los tubos de gas, pues necesitamos una polarización externa que nos lleve el tubo a un punto de operación que esté cercano a la tensión de ruptura. Pero en algunas ocasiones, pues en lugar de tener una tensión para producir esa polarización externa, pues se puede incorporar dentro del propio material una cierta cantidad de material radioactivo. ¿Okay? Entonces eso va a producir una cierta ionización del medio. Mira que ahora, con una tensión adecuada, pues podemos disparar el dispositivo y nos evitamos la fuente externa de polarización. En algunas ocasiones, inclusive, el tubo de gas solo puede no ser suficiente, así que en algunas ocasiones podemos mezclar a un dispositivo de tubo de gas con un acoplador direccional y obtener una protección aún mayor a la que tendríamos con cualquiera de estos dispositivos por separado. Eso es lo que vamos a ver más adelante en esta misma clase. Bueno, entonces como decíamos en una primera instancia, la idea es que cuando la polarización sea baja, cuando la tensión sea baja, esto se comporta como un aislante. Por ejemplo, nosotros vamos a tener aquí que si en ese aislante aplicamos un campo eléctrico, lo que va a ocurrir es que van a existir fuerzas sobre los portadores de carga, los electrones y el resto del átomo que está cargado positivamente, pues vamos a tener que tienden a separarse, mientras la fuerza que se ejerce sobre los electrones no supere un cierto umbral, pues lo que va a suceder es que los electrones se van a quedar en la capa de valencia y no van a pasar a la capa de conducción. Por tanto, en esas condiciones, el material es un aislante. Sin embargo, ahora, si nosotros agregamos una excitación mayor, ¿okay? Si ahora la tensión, si el campo eléctrico que nosotros tenemos allí es suficientemente grande para que el electrón gane suficiente energía para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción, el material va a empezar a conducir, va a empezar a comportarse como un conductor. En esas condiciones, ahora lo que va a suceder es que esa zona del material donde empieza a haber ese efecto, al volverse conductor, lo que va a producir es que produce una disminución de la resistencia que ofrece el material a la corriente eléctrica y eso produce una disminución en la caída de tensión en esa zona del material. Y como la tensión total que nosotros tenemos aplicada, pues está siendo aplicada a todo el material, si una zona del material tiene una tensión menor, el resto de la tensión aplicada va a repartirse en el resto del material. Por tanto, la intensidad de campo va a empezar a crecer en el resto del material y eso va a estimular a su vez una mayor ionización. Y en consecuencia, lo que va a ocurrir es una especie de reacción en cadena donde todo el material rápidamente se convierte en conductor y produce lo que denominamos un plasma. ¿Okay?
recuerden ustedes que el plasma es el cuarto estado de la materia y que asociamos normalmente con gases ionizados. En algunas ocasiones, y también vamos a utilizar ese término, en el caso de los semiconductores, donde a veces se habla de un plasma sólido, estrictamente hablando, eso no es un plasma, ¿no? Pero es una condición equivalente a la de un plasma, solo que en un semiconductor nosotros no tenemos gases, en realidad es una propagación, un sólido. ¿Okay? Entonces, no sería correcto utilizar el término plasma en el caso de los semiconductores, pero realmente el comportamiento es muy parecido. Bueno, vamos a concentrarnos nuevamente en nuestro dispenser de tubo de gas. ¿Qué es lo que tenemos allí? Pues, como les decía, el dispositivo está aquí abajo. Este DX es el duplexer y se coloca entre el transmisor y el receptor para proteger al receptor. Entonces, este transmisor potente está conectado al alimentador de antena, al feeder, ¿verdad? Y detrás de él, aquí tenemos el duplexer. La idea justamente es que con la descripción que yo acabo de dar en la lámina anterior, que este duplexer se va a convertir en un material altamente conductor, por ejemplo, a través de que llega al estado de plasma. Entonces, lo que va a hacer es que esto se comporte aquí como si fuese un cortocircuito. Toda la energía que vendría en esta dirección se devuelve hacia la antena y teóricamente nada va para el receptor. Okay. Por lo menos es la teoría. Okay. Entonces decimos aquí que el transmisor se halla directamente conectado al alimentador de antena, el receptor está protegido porque está detrás del duplexer. Cuando cesa el pulso de transmisión, ya no tenemos energía con que mantener ese plasma andante, así que el plasma se extingue y ahora lo que va a suceder es que el gas pasa a convertirse en un aislante y deja pasar la señal de recepción de la antena hacia el receptor. En algunas ocasiones, el tiempo de extinción del plasma puede ser inconveniente. Okay, puede ser que el gas permanezca demasiado tiempo en el estado de alta conducción, así que muchas veces en algunos dispositivos lo que se hace, sobre todo aquellos que están con una polarización DC, lo que se hace es que se invierte la polarización para ayudar a la extinción del plasma. Es posible en algunas configuraciones que no usemos un solo tubo de gas, muchas veces pueden haber dos tubos de gas, como vamos a mostrar a continuación. Entonces vamos a esta lámina. ¿Okay? Aquí en este dispositivo tenemos dos tubos de gas. El tubo de gas, digamos, con el esquema inicial, que protege al receptor. Aquí tenemos el receptor de microondas, ¿verdad? Tenemos el tubo TR, que es el tubo que protege al receptor de microondas, se llama transmit receive. Ese tubo pues está ubicado acá. Aquí yo tengo el transmisor que produce la señal hacia la antena. Nosotros adicionalmente podemos tener otro tubo de gas, que es este que se llama anti-transmit receive, ¿okay? Es este que está aquí, el ATR, que es un segundo tubo de gas. ¿Okay? Y está ubicado respecto al otro tubo a una distancia de lambda cuarto. Todos esos tubos están separados entre sí de lambda cuarto. Veamos un poco por qué colocamos pues, estos tubos que están acá. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando el tubo, cuando el transmisor está activo, se produce el pulso de radar, ¿verdad? La señal hace que este dispositivo pase a la condición de cortocircuito. Esto va a producir una onda reflejada. Al colocar esto a lambda cuarto de la línea de alimentación del transmisor a la antena, él va a lucir como un circuito abierto. De manera que entonces, desde el punto de vista del acoplamiento, recuerden que eso es muy importante para nosotros, él luciría como que esta parte no existe. No afectaría entonces el funcionamiento del transmisor hacia la antena. ¿Okay? De todas maneras, aquí tenemos un segundo dispositivo cuya función puede ser la misma. La idea aquí con este dispositivo es que también él
luce como un cortocircuito, ¿okay? La señal que produce, ¿okay? Aquí esto se va a ver como un circuito abierto. Entonces lo que va a ocurrir allí es que ese circuito tampoco va a afectar la operación del transmisor. Sin embargo, en recepción me interesa que toda la señal que viene desde la antena llegue al receptor, porque si esos dos tubos están en abierto, lo que va a ocurrir allí pues, es que la señal, digamos, que viene de la antena se dividiría, una parte iría hacia el transmisor y otra hacia el receptor. Entonces, para mejorar un poco esa situación, este segundo tubo que está acá, ¿verdad? Cuando no hay señal del transmisor, él luce como un circuito abierto acá. Y un circuito abierto a lambda cuarto luce como un cortocircuito. De manera que entonces sucedería, me fue esto. Sucedería que este circuito abierto que está aquí se vería aquí como un cortocircuito. Cualquier señal que viene desde la antena chocaría, por utilizar la palabra eufemísticamente, ¿verdad? Chocaría con ese cortocircuito y se devolvería hacia atrás, hacia el circuito que está aquí, ¿verdad? Ahora, ese cortocircuito, visto a lambda cuartos, luce como un circuito abierto. De manera que entonces, en recepción, todo esto luce como un circuito abierto y no tenemos ninguna influencia del transmisor sobre la señal recibida. Entonces, la señal que viene, como este está en abierto, pues la señal pasaría directamente al receptor y de esa manera el transmisor no cargaría a la antena. O sea, toda la energía que viene en la antena iría al receptor. Por esa es la razón de que tenemos ese segundo circuito ATR allí. Aquí tenemos algunos dispositivos prácticos como los que acabamos de mencionar. Este dispositivo es para una frecuencia relativamente baja, banda L. ¿Okay? Estamos trabajando aquí en una frecuencia entre 1.2 y 1.4 GHz. A esa frecuencia, este dispositivo, digamos, no utiliza guías de onda, sino que utiliza cables coaxiales. Los conectores que tenemos aquí son conectores coaxiales, bastante grandes, por cierto, ¿okay? Porque la frecuencia es baja, pero la potencia es grande. ¿Okay? Entonces aquí, este dispositivo es un dispositivo híbrido balanceado. O sea, utiliza adicionalmente al tubo de gas, utiliza un acoplador direccional, el cual veremos un par de láminas más adelante. Entonces, este circuito ya es un duplexer híbrido balanceado, que combina tanto el tubo de gas como el acoplador direccional. El acoplador direccional está aquí en esta zona, ¿okay? Aquí está el tubo de gas. Entonces, y aquí atrás, aunque no se ve, pero aquí es donde está la conexión hacia afuera, hacia el receptor. La conexión al receptor se hace con un conector tipo N, por eso que le digo que no se ve porque está en la parte de atrás de esto, ¿okay? Aquí lo dice. La conexión es con un conector tipo N Ember, que no se ve en la foto, y las conexiones a los transmisores y receptores son conectores coaxiales de 1 pulgada y 5 octavos. ¿Okay? Esos son más de 4 centímetros de diámetro. ¿Okay? Esto que está aquí. 2 pulgadas ya son 5 centímetros. Entonces, es un poco más de 4 centímetros el diámetro externo de estos coaxiales que se van a conectar aquí. ¿Okay? Los coaxiales bien grandes. ¿Y por qué necesito unos coaxiales así de grandes? Por las potencias. Mire, este dispositivo puede operar una potencia pico de 200 kilovatios. O sea, los pulsos de radar de él son de 200 kilovatios y en promedio él puede soportar una carga de 2 kilovatios máximo promedio. O sea, tengo el pulso y en una parte que está apagado. Si yo promedio eso, yo puedo soportar 2 kilovatios, pero sobre todo lo importante es que en el pico él puede trabajar con pulsos de 200 kilovatios. Eso es bastante.
El duty cycle de él es de 2%, ¿ok? 0,02. Eso quiere decir que el tiempo de cuando está encendido al tiempo que está apagado es una relación de 50 a 1. El ancho del pulso, en el cual podemos tener esos 200 kilovatios, es de 14 microsegundos máximo. ¿Okay? De nuevo, estamos hablando de los valores máximos de esto. La pérdida de inserción en la parte de recepción es de 1 dB máximo, tenemos acá, con un ROE de 1.2. La mayoría de los dispositivos prácticos que nosotros trabajamos, ese es un valor bastante típico, 1.2 de ROE. Es bastante común que nosotros tengamos eso. Idealmente, el receptor debe estar totalmente aislado del transmisor durante el tiempo que le está transmitiendo. Sin embargo, sabemos que en la práctica algo de señal pasará. En este caso, este dispositivo deja pasar máximo con potencia de fuga 20 milivatios máximo. O sea que produce bastante atenuación de esa señal de esos 200 kilovatios, que solamente me queden 20 milivatios de la recepción. Es algo muy, muy bueno. ¿Okay? ¿Y qué pasa cuando se extingue la señal? El tiempo de recuperación es de 20 microsegundos máximo. ¿Okay? Este dispositivo que está acá no utiliza una tensión de alimentación externa. En su lugar utiliza justamente un material radioactivo, y por eso es que ustedes pueden ver este simbolito que está acá. ¿Okay? Este símbolo significa que dentro de esto hay una pequeña cantidad de material radioactivo para polarizar el gas y permitir justamente el funcionamiento de él. Eso, me gusta, digamos, mostrar esos numeritos para que ustedes tengan una idea bastante clara de dispositivos reales. ¿Okay? Vamos a mostrar otro. Este otro que vamos a ver es también se utiliza con duplexer híbrido balanceado. ¿Okay? Pero este es apenas una pieza del duplexer. Aquí, este que les estoy mostrando ya es el duplexer completo, y ya él de una vez ya es un híbrido balanceado. Eso quiere decir que el acoplador direccional ya está incluido aquí adentro. En esta porción que está acá tengo el acoplador direccional, que en el otro caso no está. ¿Okay? Es un dispositivo aparte. ¿Okay? Esto que está aquí, entonces es un TR, un limitador, ¿ok? De este lado está, digamos, la entrada, y de este lado está la salida. Pero ustedes ven que hay dos guías de onda acá, de este lado, y dos guías, por supuesto, del otro lado. O sea, son dos tubos en paralelo que están sobre un mismo montaje. Esos dos tubos, lo vamos a ver luego en el esquemático, se deben encender al mismo tiempo, pero no están comunicados entre sí. ¿Okay? Es decir, los tubos se encienden al mismo tiempo, la señal que llega ioniza los gases en las dos cámaras de gas acá, y puede dejar pasar la señal a las dos guías posteriores que están aquí, o puede devolverla hacia esta. Ya lo vamos a ver en el esquemático. Entonces, esta pieza, este dispositivo, TR, es dual. ¿Okay? Este es para banda C, trabaja en la frecuencia de 5.4 a 5.9 gigas. Puede soportar una potencia pico más grande que el que vimos anteriormente. El anterior podía soportar 200 kilovatios. Este puede soportar 3 megawatts, ¿okay? 3000 kilovatios. O sea, maneja potencia inclusive superior a la del que estábamos viendo atrás. Este dispositivo, pues, obviamente es para radares de muy, muy alta potencia en aplicaciones muy especiales. ¿Okay? Su duty cycle es de 0,1%, o sea, una parte por 1000. Claro, con esas potencias tan grandes, yo debo tratar de que el tiempo que esté encendido la señal sea muy chiquita con respecto al tiempo de espera. Y de nuevo,
volvemos con el tema de la aplicación especial. Este dispositivo es precisamente para radares de largo alcance. Entonces produzco un pulso en un tiempo chiquitico y tengo un gran tiempo de espera. Por eso es que una relación es de 1000 a 1. ¿Okay? El tiempo de espera es 1000 veces más grande que el ancho del pulso. El pulso mismo de radar aquí tiene una duración de 1 microsegundo. El anterior creo que era 14, ¿verdad? Entonces, este trabaja también con pulsos mucho más estrechos. La pérdida de inserción, sobre todo me interesa eso para la parte de recepción, es de 1 decibel máximo con ROE de 1.2. La fuga es todavía más pequeña en este caso con respecto al anterior, de 10 milivatios máximo, a pesar de que estoy trabajando 3 megas del otro lado. ¿Okay? Y el tiempo de recuperación es de 7 microsegundos. Bien. Entonces, como les decía, si yo utilizo lo que llamamos un duplexer híbrido balanceado, que eso se logra justamente con un acoplador direccional y un tubo de gas. Y esto consiste en un acoplador de 3 decibeles. La señal que entra se divide en 2 partes iguales que viajan por 2 vías de onda paralelas. Y cuando estamos en cualquiera de las 2 situaciones, ya sea en transmisión o recepción, esas 2 partes se juntan, solo que en un caso se juntan del lado de recepción o en el otro caso del lado de transmisión. Creo que va a quedar más claro cuando lo veamos en el dibujo. ¿Okay? Entonces, mejor obviamos esto y vamos directamente al dibujo. Fíjense, este es el híbrido de que estoy hablando. Este híbrido, entonces, como ustedes ven, tiene 2 guías de onda que tienen ranuras, de manera que la señal se divida por igual entre las 2 partes. O sea, son juntas híbridas con con factor de acoplamiento de 3 dB. Bien, entonces vamos a observar el funcionamiento de... Bueno, primero vamos a describir las partes que tiene. De esta parte que está aquí en el medio es el dispositivo de la lámina anterior, que tiene 2 tubos de gas TR, ¿verdad? En cámaras separadas, obviamente, pero que funcionan en conjunto. Del lado izquierdo tengo el transmisor y tengo la antena. Y del lado derecho tengo el receptor e inclusive aquí se coloca una carga fantasma que nos ayuda inclusive a poder cualquier energía de fuga, como las que habíamos mencionado anteriormente, cualquier energía de fuga que lograse atravesar los tubos TR, en lugar de ir al receptor, iría hacia la carga fantasma. Veamos, primero que todo, el funcionamiento entonces durante el tiempo en que el dispositivo está actuando durante el tiempo de transmisión. Entonces viene la señal que viene de aquí, del transmisor, que se divide por igual en 2 partes. Una parte que va por aquí y otra parte que va por la parte de abajo. Cuando llega a los tubos TR, los tubos se ionizan y devuelven totalmente la señal hacia atrás, de manera que no siga teóricamente nada hacia el lado derecho. Bueno, ahora entonces como la señal se devuelve, la señal que viene acá vuelve a ingresar a la ranura y sale hacia acá. La señal que entró aquí, entró a la ranura, se devuelve y sale para acá. Seguramente ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y no se va a estar devolviendo también una señal hacia el transmisor? Vamos a aclarar esa duda. Ok, cuando nosotros estudiamos en la asignatura microondas, estudiamos justamente los acoplados direccionales, vimos que la señal que se induce en la guía secundaria se atrasa 90 grados con respecto a la señal que ingresa por la guía principal. Así que la señal que sale por este lado está desfasada 90 grados con respecto a la señal que sigue por la guía principal. Esta señal llega aquí, se devuelve, ¿okay? Y cuando ocurre esto, se vuelve a dividir por mitad. Una parte sigue hacia el transmisor
que sería lo que ustedes están pensando, bueno, hay una mitad que se ve hacia el transmisor. Y la otra mitad, ¿ok? Sigue hacia arriba y se va a desfasar 90 grados. Así que entonces la señal que vino por aquí tiene 180 por causa del cortocircuito que está de este lado, más 90 en la unión, tiene 270 grados con respecto a la señal que ingresó por este lado. La señal de vuelta tiene 90 grados, nada más. Perdón, tiene 180 grados la señal que se devuelve por aquí. Entonces, la señal que siguió hasta este cortocircuito se atrasó 90 grados al cruzar acá, tiene 180 grados adicionales por causa del cortocircuito, de manera que tiene un atraso total de 270 grados con respecto a la referencia de la señal en la guía de entrada, ¿verdad? Así que esta señal y esta señal que están aquí están en fase y se suman. Por tanto, la señal que sale hacia la antena es la suma de esas dos contribuciones que la señal se ha dividido en dos partes iguales. Las dos partes sufren el mismo retardo de fase, un total de 270 grados. Pero entonces las dos señales están en fase entre sí y se suman directamente y salen por la antena. ¿Okay? Ahora, la señal que viene de vuelta para acá y que se dividió igualmente una parte hacia la antena y una hacia atrás, ¿verdad? Va a inducir una señal en la guía principal que obviamente va a tener un desfasaje adicional de 90 grados al cruzar la ranura. Por tanto, la señal que se devuelve para acá tiene 90 grados de ida, más 180, más 90, o sea, tiene un desfasaje total de 360 grados, ¿verdad? Pero la señal que se devolvía por aquí, cuando se dividió en dos partes, una para acá, otra para acá, tiene un desfasaje de 180 grados. Así que entonces la contribución que viene desde este lado y la que están acá, están a 180 grados entre sí, es decir, que se cancelan. Y por eso es que en realidad no tenemos ninguna señal que se me devuelva hacia el transmisor. O sea, a pesar de que tenemos los cortocircuitos, no tenemos señal que pueda estar molestando, por decirlo de alguna manera, el lado del transmisor, porque lo que va a ocurrir es que las señales se van a cancelar entre sí. ¿Qué pasa si ocurre alguna fuga? ¿Okay? Porque decíamos que estos switches que están allí podían tener una cierta pérdida. Hablábamos de una pérdida, una señal de fuga que puede estar del orden de los 10 milivatios. Bueno, las señales que logran atravesar esto que está aquí, ¿verdad? Si la señal viene por este lado, aquí, digamos, sufrió un desfasaje debido a la distancia que recorrió entre este punto y este punto. Ese desfasaje va a ser el mismo del lado de abajo que del lado de arriba. No importa cuánto sea esta distancia. La señal que vino por acá sufrió 90 grados de atraso al atravesar aquí la ranura. La que va por arriba sufrió 90 grados acá. ¿Okay? De manera que estas dos señales aquí se suman, están en fase entre ellas. ¿Qué pasaría con la señal hacia acá? Pues la señal que vino por aquí no sufrió ningún atraso, porque no atravesó ninguna ranura, pero la de aquí atravesó una y dos ranuras, o sea, 90 grados en cada una, por tanto va a estar 180 grados desfasada con respecto a la que viene por este lado, así que las señales tienden a cancelarse de este lado. Así que el receptor está doblemente protegido. Uno, por este efecto del acoplador direccional, en el cual tomaría que las señales que están entrando por este puerto transmisor y que lo que hacen atravesar esto serían dirigidas en todo caso hacia la carga fantasma y no hacia el receptor. Y por otro lado, pues que les dije que las señales se combinan y salen hacia la antena prácticamente casi que sin pérdida. Eso es transmisión. En recepción, pues la situación que tenemos es esta, la señal, los tubos están en abierto, son circuitos abiertos, son aislantes, no oponen ninguna, no pueden dar ninguna oposición al paso de la señal,
aunque dijimos que podía llegar a tener hasta 1 dB de atenuación. Entonces la señal que viene por la antena se divide en 2 partes y sigue caminos similares. La mitad va por el camino de arriba y la otra por el camino de abajo, pero a las dos al final tienen el mismo desfasaje y se suman para entrar aquí al receptor. Así que, como ustedes pueden ver, esta estructura que está acá tiene una protección muchísimo mayor, porque no solamente están los tubos de gas, sino que adicionalmente está ese efecto del acoplador direccional que dirige las señales hacia un puerto distinto del receptor para ayudar en la parte de protección. Nosotros acabamos ya pues de estudiar unas situaciones bastante, podríamos decir, extremas, en el que se refiere que estamos hablando de potencias de megawatts. Obviamente no siempre es la situación. Muchas veces tenemos radares de potencias medias a pequeñas, radares pequeños que pueden estar a bordo de un bote o inclusive en dispositivos que utilizamos en vehículos autónomos. ¿Okay? Las potencias son pequeñas a medianas. Entonces podemos utilizar en lugar de tubos de gas duplexers semiconductores. ¿Sí? Hay también una variedad de componentes semiconductores que se pueden utilizar para esta aplicación, pero en general la mayoría utiliza diodos balactores porque tienen una respuesta muy rápida y además tienen un tamaño muy pequeño. Estos dispositivos se construyen de 3 secciones de material semiconductor, material P, material I y material N. El ancho de la zona I es mucho más grande de la que tendríamos en caso de un transistor. ¿Okay? Así que entonces, estos se puede considerar que forman 2 juntas semiconductoras que están polarizadas de manera opuesta. O sea, podemos considerar que son 2 diodos puestos de manera enfrentada, como veremos en la lámina siguiente. Entonces, si la polarización es pequeña, entonces lo que va a ocurrir es que uno de los diodos va a lucir, como decimos, polarización directa y el otro inversa. Así que lo que va a ocurrir es que el dispositivo se va a comportar como si fuera un circuito abierto. No va a ocurrir mayor cosa acá. Sin embargo, pues si se supera un cierto umbral, lo que va a ocurrir es que los portadores mayoritarios de la unión polarizada directamente van a empezar a inyectarse en la otra unión que está polarizada inversa, ¿okay? Donde esos portadores son minoritarios. Cuando hablo de portadores, porque puede ser electrones o huecos, ¿okay? Entonces estarían inyectándose en la otra unión y eso va a hacer que lo que era un diodo polarizado inversamente y que por tanto está en circuito abierto ahora va a empezar a conducir. Y lo que va a ocurrir es que de nuevo va a empezar como una especie de efecto de realimentación y rápidamente el dispositivo termina estando todo en cortocircuito a través de, como decimos aquí, eventualmente produce un plasma. Y yo me atrevería a poner poner ese plasma entre comillas, que no es un plasma real porque no hay gases ahí. ¿Okay? Lo que sucede es que lo que tengo son electrones o huecos que están viajando prácticamente todo el material es un conductor perfecto, comillas apropiadas, ¿okay? Es decir que el material opone muy poca resistencia al paso de la corriente. Estos adaptores que estoy haciendo referencia acá, los tienen ustedes en su casa, ¿okay? Se utilizan, entre otras cosas, como un dispositivo de protección en nuestro hogar. Cuando en las regletas, ¿verdad? Que esas que nosotros enchufamos en la pared para después alimentar varios dispositivos, es muy común que la regleta contenga un baractor. En realidad el baractor no funciona solo, que funciona en conjunto con otras cosas. Pero la idea principal es justamente esta. ¿Qué pasa si se produce una sobretensión en la línea de 60 Hz que alimenta nuestro hogar? Pues nuestros dispositivos están
preparados para trabajar con tensiones bajas. Estamos hablando de 120 voltios RMS. Si produce una sobretensión en la línea, producida, qué sé yo, por una descarga eléctrica, un rayo que cayó en la cercanía, en la subestación, y esa señal de alta tensión viene a través de la red, sería que si nosotros no la paramos a tiempo, va a dañar nuestros dispositivos. Entonces, lo que va a ocurrir, pues, es que en la regleta nosotros colocamos un varactor, de manera que si tiene una tensión alta, el varactor comienza a conducir, se comporta como un cortocircuito y evita que la señal continúe hacia nuestro aparato que queremos proteger, nuestra computadora. Tenemos que proteger nuestras computadoras, son muy sensibles a la sobretensión. Entonces, el detalle es que obviamente ese varactor no va a poder, porque es un dispositivo pequeño, no puede disipar grandes cantidades de energía. Allí, o sea, no está diseñado para trabajar en forma continua. Él debe dispararse, ponerse como un cortocircuito, pero la idea es que él esté en esa condición el tiempo suficiente como para que se queme el fusible que tenemos a la entrada. ¿Sí? Es decir, para que esto funcione bien, el cable de alimentación debe pasar primero por el fusible y después por el balactor, y después es que va a las tomas de nuestros toma corriente, vamos a decir así, para llevar a nuestros dispositivos que queremos alimentar. ¿Okay? Si se invierten las condiciones, lo que vamos a terminar es que el balactor se quema, ¿verdad? Y termina también quemándose la regleta y hasta nuestra computadora o el televisor o lo que sea que tengamos conectado en esa regleta. Así que es importante el orden acá. Bueno, vamos diciendo cómo que funciona entonces el tema de los varactores, y habíamos dicho que se comporta como si fuese un par de diodos colocados en manera enfrentada, así como esto, ¿verdad? O sea, internamente, habíamos dicho, consiste de 3 materiales semiconductores, un material P, un material I y un material N. Y esto se va a comportar como está indicado acá. Como yo tengo un diodo entre este P y este I, tengo otro diodo entre esta I y esta N. Pero el detalle adicional es que, como les decía, hay todo un efecto de realimentación acá. Y eso va a hacer que entonces el dispositivo rápidamente pase a una condición de cortocircuito. Muchas veces, entonces tratamos de representar, digamos, ese comportamiento de realimentación a través de este circuito. Algo que inclusive ustedes pueden hacer en su casa. Agarren un transistor PNP y un NPN y conéctenlo de esta forma. Es decir, que el emisor de uno esté conectado a la base del otro. ¿Okay? Las conexiones extremas son por colector. Los emisores están conectados a la base del otro. O sea, este emisor del NPN está conectado a la base del PNP, ¿okay? Y el emisor del PNP está conectado a la base del NPN. ¿Okay? Entonces, si ese dispositivo ustedes comienzan a alimentarlo, ¿okay? Al principio él se va a comportar como un circuito abierto y va a llegar un momento en una cierta tensión en la cual es casi instantáneamente, porque un efecto es muy rápido, pasa a una condición prácticamente de cortocircuito. Así que tienen un experimento para hacer en su casa. Entonces, bueno, lo que les quería comentar sobre estos dispositivos, los varactores, pueden utilizarse, como les digo, con potencia baja. ¿Por qué? Por el problema, entre otras cosas, de la disipación que tienen estos dispositivos. Ellos pueden soportar bastante bien estas señales, estos pulsos de alta, digamos, de alta potencia, pero durante tiempos pequeñitos. Porque como los dispositivos no son refrigerados, entonces solamente tienen la refrigeración, digamos, es el aire que los circunda. Ok. Vamos a, ahora que ya hemos
considerado todo el tema de la protección del receptor y tal. Ahora vamos a ver qué pasa con la señal que recibimos. Bueno, la señal llega junto con ruido, así que desde el punto de vista estadístico, la señal y el ruido se comportan igual. El problema es que en nuestro receptor tenemos que tener forma de separar uno del otro. Y para ello, entonces vamos a estar utilizando algunas propiedades estadísticas, ¿no? Esencialmente lo que vamos a decir es que el ruido va a tener un comportamiento, digamos, aleatorio, y más bien la señal, podríamos decir que es pseudo aleatoria, no es totalmente aleatoria. Entonces, eso nos va a permitir, nos va a ayudar en la separación de lo que es señal de lo que es ruido. Porque un poco así como lo que tengo en el backing. Aquí yo tengo señal y tengo ruido. Cuando tengo algo que es útil, cuando tengo una señal que realmente representa, por ejemplo, un blanco, y cuando lo que tengo es simplemente un fondo de ruido. Entonces, como decimos, bueno, hay dos tipos de ruido. Ruido que acompaña la señal en el medio de transmisión, es decir, que es captado por la antena. Pero tenemos otros ruidos que se generan internamente dentro del receptor, específicamente el ruido térmico. Entonces, aquí más bien me voy a concentrar en este ruido, que es el ruido térmico, porque se genera dentro del propio receptor y es el que vamos a tratar de modelar estadísticamente. Y esos ruidos de interferencia vamos a tratarlo de otra manera distinta. ¿Okay? Bueno, decimos entonces que este ruido es esencialmente producido por la agitación térmica. Esto, pero adicionalmente, los componentes activos agregan un ruido adicional. Por ejemplo, en el caso del tubo vacío, hay un ruido que se genera por impacto de los electrones contra el elemento colector de ellos. Ahí hay un ruido que llamamos ruido de tipo de impacto, ¿verdad? O también tenemos otro ruido que es producido por la transferencia de los huecos y electrones a través de la barrera de potencial en los dispositivos semiconductores, ya que los huecos y electrones son dispositivos discretos, en fin de cuentas. ¿Okay? Entonces las transferencias de energía son cuánticas, ¿okay? Son discretas, y por tanto eso puede también producir un ruido con una naturaleza distinta de la que podemos decir que es ruido térmico. Lo único que vamos a hacer es que estos ruidos adicionales los vamos a tomar en cuenta con un factor por encima del ruido térmico. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es que ese ruido extra lo vamos a caracterizar por lo que denominamos la figura de ruido del receptor. El ruido térmico, lo hemos visto también en otras materias, en general lo modelamos a través de la ecuación del cuerpo negro y a frecuencias relativamente bajas, por decirlo de alguna manera, hasta frecuencias de microondas, desde DC hasta microondas, pues prácticamente ese ruido lo podemos modelar como una densidad de potencia constante. Más arriba ya frecuencias de señales infrarroja y de luz visible, obviamente que sí notamos esos picos que aparecen en el modelo de cuerpo negro. Pero por debajo, digamos, de unos 100 GHz, prácticamente podemos considerar ese ruido como un ruido constante, y eso es lo que denominamos ruido blanco. Ese ruido blanco, a su vez, como es una densidad de potencia, había que multiplicarlo por un cierto ancho de banda para tener el ruido total que estaría entrando al circuito. ¿Okay? Este modelo lo hemos visto en las asignaturas de comunicaciones, tratando de comunicaciones 1, como un modelo para el ruido de banda ancha. Y ese ruido, a su vez, ¿verdad? Como les decía, cuando esto pasa por las distintas etapas del receptor, que tienen una cierta respuesta de frecuencia, pero lo que sucede es que algunas componentes espectrales de este ruido se van a ver enfatizadas y otras van a ser atenuadas. Y ese ruido ya deja de ser plano y pasa a tener una cierta respuesta de frecuencia. Eso lo denominamos ruido coloreado. Es muy común que nosotros asumamos, como una manera de simplificar las matemáticas en este aspecto, asumamos una respuesta gaussiana para estos filtros, y en consecuencia ese ruido
blanco pasado ahora por un filtro gaussiano va a tener también una respuesta desde el punto de vista estadístico también de tipo gaussiano, así que por eso lo denominamos ruido gaussiano. ¿Okay? De hecho, es muy común que utilicemos el término ruido gaussiano de banda limitada, porque obviamente esto es consecuencia de que estamos pasando esto por un filtro que tiene un ancho de banda limitado. ¿Okay? Entonces, en primera instancia, volvamos al tema del ruido blanco. Habíamos dicho que en el caso del ruido blanco podemos modelarlo como una densidad espectral constante. Esa densidad espectral constante vendría básicamente el producto de la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. Si nosotros multiplicamos esto por un cierto ancho de banda, vamos a tener una potencia de ruido. En este caso, estamos definiendo un ancho de banda equivalente de ruido para el receptor. No es directamente lo que estamos acostumbrados casi siempre a pensar como ancho de banda, el ancho de banda de 3 dB, donde la potencia a la salida del filtro es la mitad del valor máximo. ¿Okay? Es muy común para nosotros cuando pensamos en ancho de banda, un ancho de banda de 3 dB, pero esto no es ancho de banda de 3 dB. Esto es un ancho de banda, esta vez SUN, simplemente lo que hace es un ancho de banda, digamos, ficticio, tal que al multiplicarlo por un ruido constante, KT, me produzca la misma potencia de ruido que la que produciría todo el filtro con su función de transferencia, por todo lo compleja que nosotros queramos poner allí, al final nos va a producir una cierta potencia de ruido. Entonces, la idea justamente es que esta BSUN es un valor ficticio que no corresponde necesariamente, puede ser que por alguna casualidad coincida, pero digamos en términos generales, esta BSUN no es igual al ancho de banda de 3 dB. Entonces, como les decía, en los receptores reales hay un ruido adicional ocasionado por los componentes activos del receptor, y eso, ese valor extra, esa potencia de ruido extra, la definimos a través de un número que denominamos la figura de ruido. Y esa figura de ruido se describe básicamente como el cociente de la relación señal-ruido a la entrada dividida entre la relación señal-ruido a la salida del dispositivo. ¿Okay? Si este dispositivo tiene una cierta ganancia G, entonces la potencia salida, S sub 0, será igual a la ganancia G del dispositivo por la potencia de entrada S sub I. Así que finalmente, y juntando todos estos factores, pudiéramos definir entonces que la figura de ruido va a ser igual a N sub 0, la potencia de ruido real que tenemos a la salida, dividida sobre K T sub 0 B sub N, que sería la potencia de ruido teórica debida exclusivamente al ruido térmico. ¿Okay? Déjenme poner algo por acá. Ajá. Entonces, nuestra idea es que el receptor vamos a tratar de maximizar la relación señal-ruido. De que hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, la señal recibida ocupa un cierto ancho de banda. Hemos dicho que la señal radio está constituida por pulsos de muy corta duración, y esos pulsos de duración corta tienen tendencia a ocupar un gran ancho de banda. Por tanto, nuestro receptor va a ser un receptor de banda ancha. Pero ahora tenemos que comparar el ancho de banda del receptor con el ancho de banda de la señal. Y vamos a ver algunas cosas. Supongamos que el ancho de banda del receptor sea menor que el de la señal, ¿okay? Porque si yo tengo una señal muy estrecha, tiene un gran ancho de banda. Si el receptor tiene un ancho de banda menor, lo que va a suceder es que hay parte de las componentes espectrales de la señal que se van a perder. Y en consecuencia, lo que vamos a tener acá es una disminución de la relación señal a ruido. Por otra parte, si el receptor tiene un ancho de banda que es más grande que la señal, también vamos a tener una disminución en la relación señal a ruido. ¿Pero por qué? Porque ahora el denominador va a ser más grande.
el denominador, recuerden, el denominador es KTBF, ¿ok? Entonces, lo que va a suceder es que si el ancho de banda B se incrementa, la potencia de ruido va a crecer, por tanto, la relación hacia el ruido también baja. Es decir, que tiene que haber un valor intermedio, un valor de compromiso, que es la que maximice la relación señal-ruido. No voy a estar deduciendo las ecuaciones acá porque ya lo deben haber hecho en Comunicaciones 1, pero simplemente para recordarle entonces algunos detalles intermedios. Pues. Entonces, como decíamos aquí, el cálculo de este valor óptimo establece condiciones respecto de la función de transferencia del filtro. Es decir, lo que vamos a buscar es un filtro óptimo. ¿Okay? Este cálculo del filtro óptimo dice el filtro óptimo. Vamos a buscar cuál es la función de transferencia del filtro óptimo. ¿Okay? Entonces, vamos a tener que tomar en cuenta dos cosas en el diseño del filtro óptimo. No solamente vamos a tener que tomar en cuenta la respuesta de frecuencia de la señal, sino también del ruido. Nosotros vamos a tener que la señal se va a comportar de una cierta manera y el ruido también. Es que tenemos que estudiar las estadísticas de uno y otro. Y entonces, en la deducción, uno hace algunas suposiciones, ¿okay? Sobre unos y otros. Bueno, nosotros generalmente una de las cosas que asumimos acá es en primera instancia un modelo para el ruido, ya lo hemos mencionado aquí. Entonces vamos a asumir que nuestro modelo es un ruido térmico estacionario, no necesariamente gaussiano, ¿ok? Pero lo importante es que es estacionario. Quiere decir que sus estadísticas no se modifican en el tiempo. Por eso es que yo hice bastante énfasis en que aquí yo voy a estar trabajando con el ruido que es producido dentro del receptor que puede adaptarse a este modelo que está acá. Porque el ruido de interferencia que viene con la señal puede no ser estacionario. Y en particular, sobre todo más adelante, cuando nosotros estemos trabajando sobre contramedidas electrónicas, vamos a ver que una de las cosas que se hace para engañar al radar es colocar señales que luzcan estadísticamente como un ruido. ¿Okay? La señal interferente tiene un comportamiento estadístico como si fuera el de un ruido, pero un ruido que no es estacionario. Entonces, eso es parte de las cosas que vamos a estudiar en clases sucesivas. Si yo asumo que el ruido es un ruido térmico estacionario, ¿okay? Ya estoy asumiendo esas estadísticas de ruido, entonces vamos a buscar un filtro óptimo para ese ruido. Y ese filtro óptimo es lo que denominamos un match filter, un filtro que está adaptado, que está acoplado a ese modelo de ruido. ¿Okay? Y la idea con esto es que ahora este filtro va a tener una función de transferencia que es la conjugada de la transformada de Fourier de la señal que nosotros deseamos, la señal SDT. Y la única cosa, obviamente, con un retardo de tiempo T1, que es necesario para, digamos, como decimos aquí, para la realización física del mismo. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Nos diría que la función de transferencia de ese filtro va a ser una cierta ganancia, su A, por S conjugado de F. Okay. Utilizado la letra S mayúscula para indicar que es la transformada, ya que utilicé la S minúscula para la función de tiempo. Okay. Eso venimos haciendo desde hace mucho tiempo, tenemos esa convención, usamos letras minúsculas para la función de tiempo y las mayúsculas para las transformadas. Entonces, la función S de F es la transformada de Fourier de la señal deseada. Entonces, el filtro va a tener una transformada de Fourier, pero que es la conjugada, por eso que tiene S conjugada, y tiene un retardo de tiempo E a la menos J 2pi F T sub 1, T sub 1 es el retardo de tiempo. ¿Okay? Sí, tiene una fase lineal. Entonces, con esto vamos a tener la siguiente situación, que si ahora tomamos la transformada inversa para ver cuál sería la respuesta de tiempo, ¿okay? La respuesta impulsiva de ese filtro,
vamos a encontrar que es la imagen especular en el tiempo de la señal deseada, con el retardo de tiempo T1 que hemos mencionado. O sea, fíjense, en la figura de arriba tengo la señal deseada. Esa es la función de tiempo que yo quiero recuperar. ¿Okay? Esa es la función de tiempo esperada. Lo que estaría viniendo del blanco con su corrimiento Doppler y todas las demás cosas que ustedes quieran. Entonces, tengo una forma de onda que sea como esta que está acá. El filtro debería tener la imagen especular de esto. Esto que ustedes ven aquí, esta que está aquí arriba, da vuelta. Y la multiplicación de la señal por la respuesta de frecuencia del filtro, o sea, para tener, digamos, la salida, es la multiplicación de la función de transferencia por la transforma de Fourier de la señal, es una multiplicación. Pero cuando nosotros revisamos el plano tiempo, eso es una convolución. Así que lo que estaríamos haciendo es una convolución de la señal con sí misma. En esas condiciones, el filtro es óptimo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el ruido, como no tiene ninguna relación estadística con la señal, la correlación del ruido con la señal va a producir una señal mucho más pequeña. En cambio que la de arriba es una autocorrelación, es la señal que se está correlacionando consigo misma. Entonces, por eso que la salida es más alta. Adelantándonos un poquito hacia algunas cosas que no sé si lo han visto en otras asignaturas, pero aquí nosotros vamos a tocar ese tema más adelante. Puede ser importante que nosotros escojamos algunas funciones, sobre todo en lo que se trata de esas contramedidas electrónicas, escojamos algunas formas de onda tales que dificulten la detección de la señal, porque tenga un comportamiento estadístico parecido al ruido, pero cuando estoy en recepción, la señal me produzca una salida alta. Y eso mismo es lo que utilizamos muchas veces en algunos sistemas de comunicaciones, no solamente militares, sino inclusive civiles, ¿sí? Donde nosotros la señal que estamos poniendo está codificada con una señal pseudo aleatoria. Eso lo utilizamos, por ejemplo, en los routers de Wi-Fi de su casa. La señal que se pone al aire es una señal que está codificada con una señal pseudo aleatoria, de manera que podemos maximizar la señal que estamos recibiendo con respecto al ruido de fondo, que se supone que no tiene ninguna vinculación estadística con la señal. Eso lo discutiremos en otra clase con más detalle. Simplemente me adelanto a decirles que cuando yo hago la autocorrelación, la señal que tengo es mucho más fuerte que la de ruido. Esas son técnicas que se utilizan para extraer señales embebidas en ruido. ¿Okay? Como decíamos, un sistema lineal invariante en el tiempo, la salida se puede hallar por convolución de la señal de entrada con la respuesta impulsiva, y en este caso corresponde a una autocorrelación. Y en realidad, si tomamos en cuenta ese tiempo, el tiempo de propagación, que había que meterlo dentro del T1, pues vemos aquí que efectivamente hablando corresponde a la correlación cruzada de la señal con una réplica desplazada en tiempo, y donde está la respuesta del filtro, pero adicionalmente pues está el tiempo de tránsito. Entonces, detalle importante, cuando una señal se correlaciona consigo mismo, o sea, una autocorrelación, la suma es directamente en voltaje. Cuando no ocurre eso, cuando las señales no están correlacionadas, la suma de las señales tiene que hacerse directamente en potencia. Y luego tiene que integrarse. El resultado de esto es entonces que tenemos lo que denominamos una ganancia de procesamiento, debido justamente a que es posible que la señal de salida consigo misma sea mucho más grande que la correlación del ruido con la señal que a través de la función de transferencia del filtro. En la práctica no siempre es posible realizar el filtro óptimo y puede haber una degradación, y en el libro de Skolnick, en la página 383, se hace una discusión al respecto de cuánto puede ser la degradación.
eh, que podíamos tener en el caso de una implementación real. O sea, obviamente, toda esta deducción que hicimos fue asumiendo ruido térmico con ancho de banda limitado, con ruido gaussiano limitado en banda y toda una serie de presunciones. En la realidad, pues la cosa puede ser un poquito diferente y en el libro de Sconey pues hay una discusión al respecto de cuánto puede ser esa degradación. Ok. Una de las cosas es que hoy día, en lugar de estar haciendo estas operaciones en forma analógica, ¿okay? A través de circuitos discretos, bobinas, capacitores, resistencia, etcétera, etcétera, para implementar un circuito con la respuesta de frecuencia que yo acabo de mencionar, pues la idea es hacerlo numéricamente, utilizando un DSP, un procesador digital de señales. Habíamos mencionado que en esta operación había un tiempo T1, el tiempo de retardo, y obviamente ese tiempo de retardo que tenemos que meter depende del tiempo de propagación hasta el blanco y vuelta. ¿Okay? Así que entonces, teóricamente, el dispositivo solamente podía detectar un blanco a la vez. Eso no es 100% cierto porque hoy día tenemos programación multihilo. Así que utilizando programación multihilo y estos DSP de alta velocidad se pueden detectar múltiples blancos. ¿Okay? Y un detalle, por ejemplo, que como les dije en la clase anterior, los SDR, los radios definidos por software, son esencialmente dispositivos procesadores de señales. Entonces lo que vamos a hacer es que muchas de estas operaciones que hacíamos con componentes discretos, bobinas, en realidad se realizan numéricamente. Entonces un SDR es una forma de un DSP. Y como estos computadores hoy día tenemos la posibilidad de hacer lo que denominamos programación multihilo. En un SDR se utiliza programación multihilo, pero más podemos utilizarlo para detectar múltiples blancos en el caso de un radar, pero también se puede utilizar para hacer distinciones de señales en distintas frecuencias. ¿Okay? O sea, cada línea de código, cada hilo de código, se comportaría como un receptor separado. Y es un poco lo que les decía en la clase anterior, que en un celular utilizamos SDR porque dentro del celular no tenemos uno, sino tenemos múltiples radios. De hecho, hay en general hasta 10 señales que tenemos que considerar en un celular. ¿Okay? 10 señales de radio. No solamente de aquella donde estamos hablando, sino muchísimas otras más. Es necesario procesar las señales de los beacons de las distintas radiobases para poder determinar el tamaño de la celda y poder saber cuando estamos saliendo de una celda y entrando en la celda del lado para hacer el handoff. Podemos tener otro radio que tome la señal de satélite para tener la señal de GPS y así por el estilo. Si fuésemos a implementar todo eso con componente físico, un celular pesaría por lo menos 10 o 15 kilos. Y resulta que los celulares hoy día pesan 150 gramos, 200 gramos. Entonces, solamente es posible hacer esto con SDR y no con equipo, ¿cómo se llama? Discreto. Veamos, ahora, tenemos la señal, ya después de haber hecho toda la correlación que mencioné anteriormente, ahora nos toca las decisiones. Tenemos que tener un criterio de decisión. Lo que yo recibí es un blanco o no lo es. Entonces aquí es necesario comparar la señal con algo, compararla con una referencia, ¿okay? Con un nivel umbral. O sea, digamos que lo que tenemos aquí en pantalla es una señal que está a la salida después de todo el procesamiento anterior. Esa señal está a nivel de banda base. Y aquí está mezclado señal y ruido. Mi problema entonces es para decidir si yo tengo un blanco o no, pues lo que hago es que comparo los pulsos que yo tengo acá con un umbral. Y puedo tener un criterio muy simple. Si la señal supera el umbral, es un blanco.
Si no lo supera, no es un blanco. Criterio muy simplista que puede funcionar y puede no funcionar. Ok. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en una situación como esta, donde la señal es comparable a nivel umbral? Ahí puede presentarse una ambigüedad. Es posible que esto sea un blanco real, pero que como está muy cercano, yo a lo mejor lo ignoro. Y entonces tengo acá lo que denominaríamos un falso negativo, porque en realidad era un blanco, pero yo lo perdí. ¿Okay? Esto también pudiera estar pasando aquí en el punto C. Si la señal y el ruido es tal que no alcanza el blanco, siendo que C fuera un blanco, pero lo perdí porque está por debajo del umbral, entonces tengo un falso negativo. También pudiera ser, en el caso de B, que en realidad esto fuera ruido. Fue un pulso de ruido que está ahí y pasó el umbral y yo lo tomé como un blanco. Eso es una falsa alarma, lo que denominamos muchas veces un falso positivo. Nuestro problema aquí es tratar de decir qué valor debe tener este nivel umbral para que no tengamos demasiados falsos positivos ni falsos negativos. Aquí está un poco entonces lo que yo acabo de decir. Si la señal de ruido supera el umbral, pero no era un blanco, ¿ok? Eso puede producir un falso positivo, una falsa alarma. También es posible que la señal de ruido no supere el umbral y tengo una detección perdida, un falso negativo. Y entonces debemos tener mucho cuidado con la elección de este umbral. ¿Okay? Para hacer una comparación de esto, yo me voy a tomar la libertad de comparar esto a la detección de una señal digital con un fondo de ruido. ¿Okay? Esto es tomado, digamos, de apuntes de otra materia para ilustrar las ideas básicas. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿okay? En el eje horizontal, yo tengo voltajes que están recibidos desde un receptor, llamemos así, que está recibiendo la señal y aquí puede tener valores positivos y negativos. Entonces la idea es que lo que estamos recibiendo no es una señal pura, es una señal más un ruido. Y vamos a asumir en este caso que el ruido es gaussiano. Así que las curvas que ustedes están observando acá son curvas gaussianas. Si yo tengo un 1 o un 0, el valor de la portadora, vamos a decir así, de la señal que contiene la información, será un valor u otro. ¿Okay? Pero lo que sucede es que la señal que yo estoy recibiendo en cualquier momento no tiene siempre ese valor, ¿okay? Digamos en este caso, por ejemplo, 2 voltios, ¿okay? Y menos 2 voltios para el otro caso, no, perdón, aquí era menos 1,2 para el caso de la otra polaridad. Entonces yo tengo aquí 2 voltios para la señal, digamos, del 1 y para el 0 tenía menos 1,2. Entonces, la situación que yo tengo es que en realidad el voltaje que yo recibo no son estos 2 voltios ni este menos 1,2. En realidad puede ser cualquier cosa. ¿Okay? Los valores pueden oscilar. La probabilidad de que ocurra está puesta en el eje vertical. Cada vez que yo hago una medición, pues será uno de estos valores. Obviamente la mayor parte de las mediciones van a caer aquí en este pico, ¿verdad? Es decir, lo que está en el eje vertical es una función densidad de probabilidad. Es la probabilidad de que el valor medido corresponda a lo que tengo en el eje horizontal. Entonces, pues hemos puesto aquí voltaje recibido desde la frecuencia intermedia, que ya la señal ya ha sido detectada. ¿Okay? Y entonces lo que estamos haciendo es que ya la señal está a nivel de banda base. Ya pasó de frecuencia intermedia, pasa al segundo detector y ahí es donde yo voy a tomar la decisión. Bueno, entonces ahora tengo aquí esta línea punteada que representa el umbral. Ese umbral es el que me va a permitir decidir si yo lo que estoy recibiendo es un 1 o un 0. Digamos que el lado derecho que dice detección, estoy detectando el 1, y esto que dice no detección, en el caso digital, sería un 0. Aquí en este caso sería no detección, pero
lo estoy haciendo, digamos, equivalente al caso de una señal digital. Entonces tengo que superpuesto a las señales reales, que podemos decir que es una delta Dirac que está ubicada en el valor de voltaje correspondiente al 1 o al 0, superpuesto a eso tengo esta gaussiana. Si la señal supera, si lo que yo estoy enviando es un 1, ¿verdad? Y supera el umbral de detección, yo recibí un 1, ¿okay? Digamos que el lado derecho fuera el 1. Entonces, eso correspondía a la integral de la función densidad integrada del lado derecho, sería la probabilidad de que yo reciba correctamente un 1. En el caso del radar, eso sería la probabilidad de detectar correctamente el blanco. ¿Ok? Quiere decir que existe la probabilidad de que yo habiendo mandado un 1, yo haya recibido un 0, porque la señal estuvo por debajo del punto de detección. O sea, digamos que aquí esto fuera un 0 lógico. Entonces, existe una cierta probabilidad de falsos negativos, señales perdidas, que sería, digamos, el área que está aquí en morado. Por otra parte, si yo lo que envié fue un 0, y lo recibí correctamente como un 0, eso sería el área en azul. Pero si yo lo recibí como un 1, sería el área que está aquí en color marrón. Bien, ahora, esa misma señal que yo tenía para el caso digital, lo voy a aplicar al caso de la señal de radar. ¿Okay? Solo que ahora no estoy enviando un 0. Lo he simulado simplemente, he simulado ese 0 con acá. Si realmente lo que me interesa es solamente el lado derecho, pero en el lado derecho tengo la probabilidad de detectar correctamente el blanco, pero también tengo la probabilidad de falsos positivos, es decir, que haya señales de ruido que sean detectadas como blanco. ¿Ok? Y también tengo marcado en morado acá la probabilidad de falsos negativos, es decir, que realmente siendo un blanco yo lo haya equivocado. Okay, vamos a suponer, digamos, entonces una señal como la que tengo aquí en la pared. Entonces, como ustedes ven, una señal bastante compleja. Y si yo establezco un valor umbral para ello, pues algunos de esos picos pueden producirme falsos positivos o falsos negativos. ¿Okay? Alguna señal que sea, por ejemplo, esta señal que esté por aquí, a lo mejor esto no es un blanco, a lo mejor simplemente es ruido, pero si el umbral está demasiado bajo, sería para mí una falsa alarma, sería entonces una situación, digamos, de lo que denominamos un falso positivo. Y también, como ustedes pueden ver, aquí hay intervalos en los cuales nosotros tenemos unos baches. Entonces, en estos baches que están aquí, pues puede ser de que yo perdiera un blanco real. ¿Okay? Bien, entonces, volviendo a esto que está aquí, digamos, entonces, dependiendo del valor de la tensión umbral, va a cambiar el área bajo las curvas. La idea sería tratar de balancear las dos cosas, balancear los falsos positivos con los falsos negativos. Sería, digamos, la situación ideal. Muchas veces es posible que en un determinado momento yo quisiera arriesgarme, por decirlo de alguna manera, a conseguir alguno de los otros dos valores, o sea, disminuir alguna de las otras probabilidades, pero debemos estar conscientes de que la disminución de un área de la curva produce un incremento en la otra. Si yo quiero disminuir, por ejemplo, las señales perdidas, ¿okay? Si yo quiero eliminar los falsos negativos, el problema es que se me pueden incrementar los falsos positivos y viceversa. Entonces, la decisión no siempre es fácil acá. ¿Okay? Entonces, como decimos aquí, el operador humano puede establecer este umbral de manera dinámica, tratando de no perder ningún blanco para separarlo del ruido de fondo. ¿Okay? Y eso, para lo cual, él se apoya en su entrenamiento, en su experiencia y tal. Pero a veces sucede, obviamente, que los humanos estamos sometidos a estrés, fatiga física, inclusive la misma iluminación del cuarto de radar, pues esto puede
afectar la capacidad de detectar correctamente los blancos. En la famosa película de las Malvinas, que yo les he referido a todo lo largo del curso, ¿okay? Les sugiero que estén pendientes sobre todo del operador de radar, porque es lo que tiene que ver más con la asignatura. Toda la parte, digamos, del drama, de los actores que están haciendo otras cosas, bueno, que es interesante por el factor humano que intervino allí. Pero en este caso, yo quiero ver cómo todas estas cosas que estamos explicando, cómo están en la película. Y una de las cosas que se van a ver que el operador de radar constantemente mueve una bendita perilla amarilla que está ahí, que lo que está haciendo, entre otras cosas, es controlando el umbral de detección. Dependiendo de esto, él estaba tratando de discriminar los blancos del ruido de fondo. En este caso no era ruido térmico, sino el ruido de fondo, el clutter, que es producido por los ecos de la señal de radar en las olas. Recuerden que los pilotos argentinos habían aprendido a volar muy bajo para ocultarse del radar inglés. Entonces, él lo que estaba tratando y ustedes verían, van a ver en la película, en algunas partes él logra capturar en el radar a los aviones, entonces prepara el armamento e inclusive una vez que da la orden de disparo, lo que sucede es que pierde la señal. ¿Okay? Perdió la señal de radar y el SIDART, el radar que estaba a bordo del SIDART, no pudo discriminar a cuál blanco dar y pasó de largo y no logró derribar a ningún avión. Entonces, por eso siempre hago referencia a la película. ¿Okay? Si nosotros observamos los ecos sucesivos a través de un algoritmo apropiado, pudiésemos crear toda una estrategia para determinar ese valor óptimo, como dice aquí, sobre todo en aquellas ocasiones donde no hay un operador humano, sino por ejemplo en el caso de los vehículos autónomos. ¿Okay? Y también hemos hecho referencia a los vehículos autónomos a lo largo de este curso muchas veces, ¿no? Siempre el famoso auto de Google, ¿okay? Que es un vehículo autónomo, no es el único, hay muchos más, pero justamente tiene muchos radares en el vehículo y si la idea es que no tiene un operador humano, todas estas decisiones tienen que estar cuidadosamente integradas dentro del sistema para que esto pueda funcionar. Muy bien, dicho esto, entonces nosotros ya hemos culminado, digamos, esta parte del día de hoy que se refiere a los receptores y bueno, simplemente vamos a hacer un poquito de un resumen rapidito de 1 minuto apenas para no hacer la clase larga. ¿Qué es lo que hemos estado intentando hacer el día de hoy? Bueno, ya en clases anteriores nos preocupamos de producir una señal de radar que va hacia los blancos, la señal regresa. Esa señal, en la clase de hoy, nos hemos concentrado en el receptor. ¿Cómo recibimos esa señal? Y la primera cosa es cómo protegemos el receptor. Dedicamos un tiempo ahí a estudiar los duplexers, que son los dispositivos que permiten conectar esos transmisores de alta potencia con un receptor sensible, que sería destruido por un equipo de estos, por un transmisor potente. Ustedes vieron que algunos de los equipos que les mostré podían manejar potencias de kilovatios y hasta de megawatts. Luego, en la parte ya propiamente dicha del receptor, aunque la estructura misma del receptor, ya habíamos hablado de los receptores homodinos y heterodinos en clases previas, hoy día nos concentramos sobre todo en el tratamiento de la señal, tomando en cuenta su naturaleza estadística y por qué tenemos que hacer, digamos, estas estrategias, porque la señal y el ruido tienen la misma forma estadística. Si yo veo la señal por sí misma, si la observo solo y tiene el mismo comportamiento estadístico de ruido, lo que entonces nosotros tenemos que hacer es tratar de aprovechar algunas estrategias para mejorar la relación señal-ruido. Y una de estas, ya la vimos acá, fue la de hallar el filtro óptimo, el filtro en el cual maximizamos la relación señal-ruido a través de una manipulación de la escogencia de la función de transferencia del filtro. Y bueno, esto más o menos, bueno, y al final dijimos en las láminas previas de que esa señal que nosotros obtenemos, tenemos que pasarla por
algo que nos permita tomar una decisión. Si yo tengo una señal como las que están indicadas aquí en el backing, ¿okay? Nosotros poder, ante uno de esos pulsos cualesquiera que tenemos acá, decidir si eso es un blanco o es simplemente ruido. Y con una señal, digamos, así compleja como la que nosotros tenemos acá, pues no es una labor fácil. Poder discriminar lo que nosotros tenemos acá, poder discriminar lo que es señal de lo que es ruido, pues puede requerir no solamente si es un operador humano poder discriminar las señales reales, sino que también poder de alguna manera pasar esa inteligencia, digámoslo así, esa estrategia al caso cuando queramos que el radar funcione solo. Es como el caso de los vehículos autónomos. Y bueno, yo creo que con esto daríamos por concluida la clase de hoy.